del libro de Zacarías, capítulo 4. ¿La han leído? Yo se las mandé al grupo. Todas las fotos les mandé al grupo para que ustedes vieran. No sé si se las mostró a la hermana. Ah, bueno, para la próxima, ¿no? Así no tenemos una idea de qué se está hablando. Este artefacto que estaba en el tabernáculo, en primera instancia, sabemos que Dios le dio a Moisés, como el otro día, el diseño. Todo el diseño del tabernáculo. La Mishkan, como se llama, el tabernáculo. Entonces, Moisés trajo el diseño del monte cuando estuvo con el Señor allí. Y Dios llamó un grupo de personas, entre ellos dos, a Oliviá y a Besaleel. De la Oliviá, no sé si es Oliviá o no sé cómo se menciona, pero los eligió a ellos dos, les dio sabiduría. El Espíritu de Dios vino sobre su vida y les dio un montón de sabiduría para poder ellos ser los artífices, o sea, los que hicieran la obra, pero el diseño era de Dios, fue de Dios, es de Dios, porque esta es actual, está en una esquina así en la ciudad vieja de Jerusalén, y ustedes la pueden apreciar, un gran tamaño, y es una réplica del candelabro que estará supuestamente en el tercer templo, que muchos creen que se va a realizar y otros partes del judaísmo no creen que se vaya a realizar. Nosotros estamos mirando nuestra cita, lo voy a poner acá. Lo que pasa es que como tengo un marcador solo, pero gracias a Dios que me prometieron 4, gloria a Dios, ya los estoy como disfrutando, vieron, ya los estoy paladeando. Eso. ¿25? A ver, ayuda a memoria, dígame. Del 31 de 40. Bueno, después en Éxodo 37 también nos cuentan otros detalles, ¿sí? Pero tenemos que nosotros ver que allí la menorá, mejor dicho, era menorá, yo decía la menorá, pero no es la, es el amenorá, y hablaba otra la definición. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como el candelabro de oro? O el candelero, ¿sí? Y esto lo puse así, no porque voy a pensar que una cosa es más que otra, simplemente por una cuestión de que como yo podía haber puesto, por ejemplo, este como número 1, ¿no es cierto? Este como número 2, el candelabro significa el real espiritual, también porque estoy hablando del periodo de tiempo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Primero, el Israel espiritual, ¿no? Allí fue donde Dios le dio el diseño. Después, si bien es cierto que significaba ya la presencia del Señor en el Antiguo Testamento, de todas maneras, debemos mencionar que Juan 8:2, cuando dice Jesús, ¿no? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero no dice el que se entrega, ese no es. Dice el que me sigue. Ahora, nosotros todos nos hemos entregado al Señor. ¿Le estamos siguiendo? Si estamos siguiendo al Señor, seguramente Él nos va a iluminar con su espíritu en todas las áreas de nuestra vida si estamos siguiendo. Porque esto es para los que me siguen. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no tendrá tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que la luz es para todo el mundo. Por eso el Señor dijo, vaya por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. Y después encontramos la iglesia del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús está formada en discípulos judíos y cristianos. Hoy hay como dos movimientos, el movimiento cristiano, bautista, pentecostal, y por otro lado están los seguidores del Mesías, que creen en Jesús como el Mesías, pero hasta ahora si no hay un buen relacionamiento, ¿sí? Si
si bien hay un buen relacionamiento entre el judaísmo, entre el catolicismo, entre el protestantismo, el evangelismo, hay un buen entendimiento. Sin embargo, en el principio de la iglesia, ¿verdad?, había judíos y cristianos. Ahora, había un tremendo problema con los judíos en la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría dentro de las iglesias empezó a ser gentil. Y no había tanta cantidad de judíos. Los apóstoles eran judíos. Entonces, los hermanos en la fe de esos tiempos de la iglesia que fueron formadas en la provincia de Asia, allí vieron muchos judíos que se convirtieron al Señor, ¿no? Pero luego empezaron los problemas, porque señalaban de alguna manera, como en la Edad Media señalaban que los judíos mataron a Jesús. Y con ese pretexto que los judíos mataron a Jesús, fue que los judíos fueron perseguidos, fueron quitados. Pero ya empezaron los problemas. Vemos en el libro de Romanos cuando habla de los 12 olivos, en el capítulo 11, ahí nos cuenta la palabra de Dios que el olivo verdadero es Israel, pero que fue arrancada esa rama y nosotros fuimos injertados en contra de la naturaleza. O sea que esa rama, si usted agarra un olivo verdadero y uno silvestre, si la trata de injertar no va a poder, porque uno es de una naturaleza y uno es de otro tipo de planta. Pero sin embargo, como decía nuestra hermana, como para Dios no hay nada imposible, ya Dios en su eternidad tenía resuelto que los gentiles también conocieran al Señor. Entonces vemos que nosotros hemos sido puestos allí en el olivo, también hablando de los olivos, hemos sido puestos en el olivo. Entonces vemos que los judíos, nuestros hermanos judíos, en las iglesias, en los pueblos, en los lugares donde llevaba el apóstol, predicando otros apóstoles, sufrieron un poco por los cristianos, ¿sí? Y al final terminaron siendo solamente iglesias protestantes y nada más. Y por otro lado, aquellos judíos que creen en Jesús, llamados judíos mesiánicos, tienen otros nombres, ¿no? Entonces nosotros estuvimos mirando que este instrumento fue hecho de oro puro, como lo ven acá. De oro puro. ¿Qué significa? Nada más y nada menos. Entre otras cosas, pero creo que la alusión más importante a la divinidad de Dios, que Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios, la luz del mundo, ¿sí? Que acá yo le hice una esquemita que dice que era el Hijo de Dios y era el Hijo del Hombre, porque era 100%, el Hijo del Hombre era 100% hombre y 100% Dios. Tenía su naturaleza divina de Dios, porque era el Hijo de Dios, su naturaleza humana de María. Si nosotros observamos el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que Jesús vivió como hombre, bajo la opción del Espíritu Santo. ¿No? Jesús era un hombre, lloraba, transpiraba, se cansaba, tenía sueño, tenía hambre, no era un extraterrestre, nada por el estilo, era un judío, ¿sí?, que había nacido en un milagro de la Virgen María, de un milagro, ¿verdad?, hecho por Dios. Que trae alusión a ese pasaje cuando el Señor desciende sobre el monte y se ve una oscuridad, una sombra, y dice que allí el Señor habló con Moisés. Entonces estamos viendo que este instrumento precioso representa muchas cosas a través de los siglos, a través del tiempo, a través de varios milenios, ¿sí? Él era verdaderamente verdadero Dios, 100% Dios, 100% hombre. Ahora, yo les mandé a ustedes, porque en el pasaje de Éxodo, cuando habla de este artefacto, de la menorá, dice que fue hecho de oro, fue labrado a martillo, ¿sí?,
hecho de oro batido. Yo les mandé una imagen que es Tutankamón, es la máscara mortuoria de Tutankamón, una de las pocas, porque se lo mandó el grupo esto, porque las otras fueron robadas. Y escribieron una página de egiptología. Dice, ¿por qué te gusta a Tutankamón si está hablando de la menorá? Porque resulta ser que esta máscara mortuoria fue labrada, como fue labrada la menorá, con el oro labrado a martillo, ¿sí? Con oro batido, se llama oro batido labrado a martillo. Eso es lo que dice la escritura. Mire, yo busqué, mírelo, usted búsquelo y mírelo, es una belleza tremenda. Los detalles del rostro, de la cara, los materiales y las joyas con los que está hecho, el valor, lógico ya sabemos, pero el valor, el dinero de lo que tiene esto, el oro finísimo y como es y las joyas, todo eso, no vamos a hablar de ningún significado, pero es realmente impresionante las terminaciones. Así que seguramente si ustedes vieran a Tutankamón lo reconocerían de igual manera porque lo hacían parecido, pero si usted ve los detalles es tremendo. Yo creo que con la tecnología que hay ahora se podría hacer como la menorá, se podría hacer, pero no quedaría tan bien hecha como la hicieron allí en el desierto, Bezaleel y su compañero, como le hicieron ellos, dice que fue labrada a mano. Labrada a mano. O sea que vemos que hay un trabajo que indudablemente los hijos de Israel aprendieron a trabajar el oro. ¿En dónde? En Egipto. Porque Tutankamón, no recuerdo la fecha ahora, pero todos los reyes egipcios, todos iban con sus féretros de oro, iban y eran hechos así. Entonces, no solamente eso aprendieron los hijos de Israel, no eran solamente esclavos, ¿entienden? Eran esclavos que también sabían cómo se trabajaba el oro batido. Yo les invito, no les quiero hablar de la técnica porque es impresionante, hay solamente la técnica del oro batido, tremendo. ¿Por qué se llama oro batido? Porque lo bate. Se hace una barrita, ¿verdad? Un pequeño lingote y se empieza a pasar por una máquina. Ahora, antes no había máquina, lo habrán hecho pin, pin, pin. Entonces la máquina hace una cinta larga, bien fina. Y después por un compás la persona lo corta, pequeños cuadraditos, trozos. Y toma como un libro de tela y va poniendo entre hoja y hoja en el medio una de esas hojitas que va siguiendo de oro que ha sido aplanado. Entonces ahí con un martillo está 2 horas, hasta que lo deja del tamaño de la hoja donde lo puso. Lo saca con una pincita, porque imagínense que fino con pincita. Entonces lo cortan en 4 y hacen el mismo proceso. Ponen los cuadraditos dentro de los moldes, mientras dentro de papiro, por ejemplo. Y entonces empiezan a golpear y ponen cientos, vienen en el medio. Y la martillada ahora pasa a ser de 5 horas. ¿Sí? Hasta que queda del tamaño de la hojita de papiro que se usó, de las hojas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Con unas pincitas se lo sacan, y se lo corta en 4 y otra vez se repite el mismo proceso. La cuestión es que cada hoja mide 0,001 milímetros. ¿Qué mide 0,001? Un pelo, mirá. De ese tamaño fue que se hizo el oro batido.
vestido para darle belleza, hermosura, y dice que fue labrado a martillo. O sea que vemos allí que Dios dice: la única cosa que vas a poder labrar a martillo van a ser las trompetas de plata y el candelabro. Las demás cosas podés fundirlas nomás ahí en piedra arcillosa, pero ustedes imagínense que el oro se funde a los 1063 grados, 1100 grados. ¿Cómo hicieron los hebreos en el desierto hace varios milenios para fundir el oro? Tuvieron que hacer un horno. ¿Con qué alimentaron el horno? Muy probablemente con carbón, porque yo trabajaba en la mina, en Egipto trabajaba en la mina, entonces seguramente debe haber sido carbón. Así que pensemos que el tabernáculo y hacer este artefacto, exactamente, el becerro fue hecho de fundición porque ellos sabían fundir, sabían la temperatura, tenían los medios para fundir, tenían un horno para fundir, ¿no? Entonces vemos que ellos salieron de Egipto con toda esa riqueza, porque la provisión de Dios fue las riquezas que ellos sacaron de Egipto, que dejaron el Señor les mandó que ellos tenían que pedir, fue lo que usó para construir esta riqueza. Y los otros mobiliarios del templo, la cortina y todo lo que tenían, ¿no es cierto? Ahora, quisiera hablar un poquito del labrado a martillo, porque tiene un significado espiritual. La palabra nos dice en Hebreos 5, vamos a mirar, del 7 al 10, aquí lo puedo leer. Sí, Hebreos. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas ante el que podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, aquí estamos hablando del proceso del trabajo del martillo en el Señor. Y qué tremendo, porque dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Dice, pero el Señor no tenía por qué. Es cierto, no tenía por qué, pero nos dejó un camino trazado para nosotros y un ejemplo que por lo que nosotros padecemos muchas veces aprendemos la obediencia. Somos bastante hijos de rigor, ¿no? Aprendemos obediencia. Entonces dice la palabra del Señor acá muy interesante en el versículo 7, que Cristo en los días de su carne y se ofreció ruegos y súplicas que podía librarlo de la muerte. ¿Vieron? Pasa de mí esta copa que no se haga su voluntad. O sea que la carne de Jesús, porque Jesús tenía una carne, no sé si usted sabía, porque era verdadero hombre, pero también era verdadero Dios, y él tenía una carne, y a su carne no le gustaba ir a la cruz. ¿A usted le gustaría ir a la cruz? No. A veces no tenemos ni ganas de leer la Biblia, menos vamos a querer ir a la cruz. Pero lo cierto es que el Señor, vemos acá, rogó, dice que fue escuchado, pero no fue librado. ¿Se dan cuenta? Fue oído. En medio de ese clamor, allí en el huerto de Getsemaní, de rodillas, clamando al Padre, fue oído. Lo que hizo Dios, dice la palabra, envió un ángel del cielo para fortalecerlo. Eso fue lo que hizo. Porque dijo, Señor, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y esa palabra tendría que estar en la boca de todos nosotros. Cada día, de decirle al Señor, cuando abrimos nuestros ojos, que en este día no sea hecha mi voluntad,
sino la tuya. Amén. Entonces dice que Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego, bueno, fue oído a causa de qué cosa, de su temor reverente. Mire, no está mal que te vayas a presencia de Dios y diga, Señor, para aflojar un poco con estos sufrimientos que estoy teniendo, o que vayamos llorando a la presencia de Dios, pedirle al Señor que nos rescate de la prueba, de la enfermedad, del momento crítico, la familia, o de que sea, no está mal, pero a veces el Señor que hace, deja todo igual. Pero nos envía la fortaleza, aumenta nuestra fe, porque para cada cosa que nosotros vamos a hacer, o vamos haciendo en el transitar del día, las pruebas, las dificultades de lucha y mucho más, el Señor tiene una medida de fe para cada uno. Por eso cuando estamos en una prueba tenemos que decir, Señor, dame la medida de fe que necesito para pasar. Yo para hacer esto que estoy ahora, necesito la medida de fe y de la gracia del Señor. Por eso dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia, no tenía por qué, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para ser declarado sumo sacerdote. O sea que Jesús padeció, no solamente la cruz, padeció muchas cosas. Ahora vamos a ver un señor también estuvo en el horno de fuego. Le decía, el oro se funde a 1100 grados. Y el Señor sabe estar en el horno de fuego, estuvo en el horno de fuego. ¿Con quiénes estuvo en el horno de fuego? Con Sadrach, Mesach y Abednego. Porque ellos no quisieron, esto si lo quiere anotar, está en el libro de Daniel, ¿sí? Capítulo 3, 24 y 25, dice que el rey hizo calentar el horno 7 veces. Y a veces no parece, hermano, hermana, no parece que el horno estuviera caliente 7 veces. Hasta el punto, Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25. Si alguien lo encontró, le voy a pedir que lo lea, por favor. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién estaba en el horno con Sadrach, Mesach y Abednego? Jesús, el Señor, guardando sus vidas, que al sacarlos del horno, dice que los que lo tiraron adentro del horno murieron de tan caliente que estaba. Estaba furioso el rey, porque ellos no habían querido adorar a su estatua, adorar a su imagen, y ellos le dijeron: mirá, rey, haz lo que quieras. Nosotros no nos vamos a acostar en tu imagen. ¿Ah, sí? Ahora yo voy a hacer sonar los instrumentos, cuando suenen ustedes se tienen que postrar. Y no se postraron, y marcharon al horno de fuego. Pero cuando el rey miró, se espantó porque había unas cuantas personas allí. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermana? Que cuando usted está en su hogar, está su esposo, están sus hijos, pueden ser 5, 6, 8, 10, 4, 3, hay una persona más. Hay una persona más con usted. Está Jesús con usted. En el horno de fuego, en la prueba, Jesús está con usted. Y ellos cuando salieron del horno de fuego, dice que no sufrieron ningún daño. A Sadrach, Mesach y Abednego no sufrieron ningún daño, ni siquiera olor a humo tenían. Entonces ella, el rey Nabucodonosor, se humilló delante de Dios para que todos adoraran al Dios de Daniel, etcétera, etcétera. Puede leer el relato, era maravilloso. Esa es la verdad. Ahora, Jesús estuvo en el horno del fuego. Y vemos que Él no estuvo en el horno del fuego a 1100 grados para poder lograrlo. Pasó labrando martillo, pasó
poner el oro batido también para darle los detalles de la belleza y la hermosura que tiene esto. Miren, si yo fuera a la ciudad vieja de Jerusalén, iría a ver esto. Las piedras no me interesan. Iría a ver esto. Nada más. ¿Sí? Y si me permitieran entrar en el lugar donde está el resto del mobiliario que está pronto para el tercer templo, me gustaría entrar. Pero ir a ver ruinas, la verdad que no me causa ninguna gracia. Lo cierto es que hay ciertas cosas en la vida de Jesús y hay ciertas cosas en nosotros que Dios usa para labrarnos, para trabajarnos. Y vamos a ir poniendo acá yo hoy tengo mi ayuda a memoria, porque yo soy mi ayuda a memoria, el perdido. Una de las cosas que quiero contarle con lo que Dios trata con nosotros, Deuteronomio 8. ¿A quien pueda leerlo, por favor? La escasez 8:3 es un trato de Dios para nuestra vida. Es un trato de Dios, no solamente porque la palabra lo dice. Pero y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Vieron? Dice que los hizo pasar escasez. ¿Para qué? Para que ellos se dieran cuenta de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Amén? Es más, le digo, si nosotros aceptamos toda palabra y vivimos toda palabra que sale de la boca de Dios, seguramente el pan no va a pasar. Porque el Señor siempre pone sobre la mesa. Y si nos toca pasar por escasez, nosotros reconocemos lo que es tener escasez. Sabemos lo que produce la escasez. Y Dios se sabe usar la escasez para labrarnos. Labrarnos como se labró a martillo la menorá que representa a Jesús. Y por nosotros sufrió y se hizo obediente. Fue labrado, él fue trabajado también. Así que vemos que primero es la escasez. ¿Sí? La escasez no, pero tenemos un Dios que nos permite por pasar etapas de escasez. ¿No es cierto? A veces escasez afectiva, no solamente de dinero o de comida. A veces la escasez puede ser familiar, a veces la escasez puede ser de mucho. La escasez de alegría, la escasez de paz, la escasez de muchas cosas. La escasez de la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser? Sí, Señor, como dicen algunos, no te siento, Señor. Hoy no te sentí, mañana, ayer, hace un mes que no te siento. Parece que uno ora y que el cielo fuera de bronce, que la palabra no entra, la palabra no llega. A veces el Señor permite la escasez en lo espiritual, para que nosotros aprendamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y en esto no voy a decir que soy campeón, pero por lo menos la medalla de bronce me la llevo. La enfermedad, Nehemías 10. Bueno, si se me llega a terminar, alguien busque Nehemías 10, 19. Ahí vamos bien. Ay de mí por mi quebrantamiento,
mi llaga es muy dolorosa. Pero dice, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrir. O sea, Jeremías estaba aceptando que tenía una dolencia. Y no era una dolencia física. Era una dolencia emocional y espiritual, porque él veía lo que estaba pasando en el pueblo de Dios, que no se volvía a salir, y que ese pueblo era rebelde, y que era transportado a Babilonia, y que muchas palabras de advertencia fueron dadas, y como hablábamos el otro día, la dureza del corazón de muchas de las personas que recibieron el mensaje. Cuando el rey está allí en el palacio de invierno, dice que uno de los escribas empezó a leer toda la carta donde decía todo lo que le iba a traer, todo el mal que venía sobre Jerusalén, y el rey lo cortó, lo tiró y lo quemó. Y dice que nadie se humilló delante de Dios. Los príncipes, los que estaban con ellos, no se humillaron. Primero, cuando escucharon esas palabras en el templo, se aterraron. Pero cuando el rey quemó el rollo, todo el mundo quitó su lugar. Hay que hacer la voluntad del rey. Por eso dice que en el tiempo de Jesús había discípulos del Señor en secreto, como Nicodemo, ¿te acuerdas? Que fue de noche a hablar con Jesús sobre el nuevo nacimiento. Eran discípulos en secreto. Yo no sé cómo es que se puede hacer. Si estamos sufriendo persecución, está. Pero si estamos en un país libre, ¿cómo podemos ser? No podemos ser discípulos del Señor en secreto. ¿Sí? Porque dice la palabra que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El andar con Jesús para cualquier judío en ese momento, que no le creía, un escándalo. Era una persona que era señalada, que era juzgada, que era condenada. Pero la enfermedad en nosotros produce en nosotros algo. Sí, el martillo nos golpea, a veces nos duele, ¿no? Pero el Señor está produciendo en nosotros una belleza. Amén. Puedo dar testimonio. El Señor ha producido belleza. Su belleza. Es algo de Él conmigo, nada más. No es que yo no hay que ver que soy fuerte. No me malentiendo. Pero la enfermedad, pide a Dios que nunca tenga nadie que pasar. Pero a veces no llega, cuando pasan los años llega y está. Pero la enfermedad tiene que ser para nosotros un estudio. Muchas veces se sufre más en lo emocional, en lo mental, en el alma, las emociones se sufre más que quizás un dolor físico. Parece que un dolor físico lo toleramos mejor, lo tomamos un medicamento, lo toleramos mejor. Pero ¿cómo se va el dolor? Sobre el Señor se lo puede llevar. Pero el Señor no permite. Dice que Jeremías dice que tenía una llaga. Esa llaga era acá. ¿No? Y él se mantuvo fiel. Y si usted lee el transcurso del ministerio de él, hay 3 convertidos nada más. Yo creía que había 2, pero vimos el otro día. 3 convertidos nada más. Y cuando Israel fue llevado cautivo definitivamente, lo fue llevado en 3 etapas, en diferentes tiempos, por Nabucodonosor, dice que Nabucodonosor mismo le dijo, como tú fuiste que viviste el mensaje de Dios te digo de que nosotros íbamos a conquistar Jerusalén y a los judíos, que lo habíamos llamado partido, bueno, te vamos a dar la libertad. Andate para donde quieras. ¿Querés venir conmigo? Babilonia, ¿querés quedarte en Judá? Hacé lo que quieras en tu vida. El único al que el Señor, o a los pobres de la tierra que les dejó para que la pinta y los viñedos y todo eso, Nabucodonosor lo dejó para que hablaran en la tierra, pero eran personas que no tenían absolutamente nada. Pero el que fue libre fue Jeremías. Vale la pena. ¿No crees que vale la pena? Que a veces el martillo golpea un poquito, que el Señor nos ayude. Amén. El dolor. Estamos casi dentro de lo mismo, ¿no? El dolor. Y ahí tenemos otro pasaje, me la memoria, en Proverbios, alguien que lo busque.
15, 13. Si no noté mal, Proverbios El 15. corazón, Sí, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. amén. Yo creo que nosotros hemos estado, o estamos, en un tiempo donde hemos sentido el espíritu abatido por el dolor del corazón. Amén. Porque el que tiene a Cristo en el corazón, tiene la luz del mundo, puede experimentar su compasión. Amén. Entonces a uno le duele ver a la familia, a los amigos, a la gente del mundo, viviendo de esa manera tan perdida. Miraba el otro día cantando así, qué tremendo. Lo que pasó en los premios Grammy con esa representación de Satanás que hicieron. Uno dice, Señor, qué tremendo, que son almas eternas que tú creaste. No las creaste para eso. No las creaste para estar medio desnuda o medio desnudo bailando en medio de la casa y que todo el mundo vea cómo son. No, Dios no nos crió para eso. Dios nos crió para ser sus hijos. ¿Amén? Para ser parte de su reino. Y lo último y muy importante, traición. La traición, Job 6:15. Miren, ayer estaba leyendo a alguien que puso que como una tarjetita de Facebook que decía que Job no era nada, no era pastor, no era esto, no era nada. Job era una persona respetada como un rey en el lugar donde vivía. Era un varón justo, pero delante del pueblo. Cuando Job aparecía y empezaba a hablar con otros, se callaba y se sentaba porque era la voz. ¿No? La traición, Job 6:15. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Es tremendo, ¿no? Porque cuando vinieron los amigos de Job pensó, bueno, ahí vienen mis amistades, me van a consolar, me van a traer palabras de consuelo, me van a ayudar, pero no, todo lo contrario. Le dieron una diestra y a siniestra. Pobre Job, si no lo mataron ahí, pues por gracia de Dios. Si no lo mató las pruebas que estaba pasando en su cuerpo, la prueba de haber perdido a sus hijos, todos sus bienes, seguramente lo iba a Satanás y lo voy a matar con los amigos. Mire, como amigo como ese, bien lejos. Prefiero tener enemigos. Los enemigos ya saben lo que va a decir, pero los amigos bien, llegaron muchachos ahí, con todo hecho pedazos. Y lo dicen, pero bueno, estás pecando. Yo estaba así. En resumen, fue lo que ellos dijeron. Vos te haces mucho el santito, el justito, vos te haces que el que anda en los caminos de Dios, pero vos estás así porque estás pecando. No siempre las cosas que nos suceden vienen con consecuencias de pecado. A veces vienen porque Dios las permite. Nada más, ¿no es cierto? Pero ahí vemos que en ese lugar, esas cuatro cosas suelen ser por lo general el martillo que Dios usa para labrarnos, para que nosotros seamos la luz del mundo. ¿Amén? Así que ser luz del mundo no es solamente ser creyente, tener la Biblia debajo del brazo, usarla toda de memoria. Es otra cosa. Y demostrar por nuestra vida que tenemos a Cristo. ¿Ven? Ahora, yo quiero que ustedes vean esta imagen, porque esta es la imagen del candelabro en la visión de Zacarías. ¿Sí? ¿Ven todo? Primeramente dice que había dos olivos, y vi una descripción muy buena que me gustó, creo que la más acertada, que una es el Padre, un olivo es el Padre, y otro olivo es el Hijo. Las dos ramas por donde salen los tubos son los dos profetas, Zacarías y Ageo. Este recipiente que tiene acá, ¿no?, que baja con unos cabitos hacia el lado,
porque acá tenía como unos recipientes donde se le ponía el aceite. Esto no está en la menorá original, pero continuamente está fluyendo, y este candelabro nunca se puede apagar cuando viene de la presencia de Dios el Espíritu Santo, que representa el aceite de oliva. La visión dice que era como un aceite color de oro. Es decir, o sea que está en la Trinidad, está vinculada a esta visión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y está vinculado al pueblo de Dios, que es representado, ya sabemos por quién, por el candelabro, ¿no es cierto? Entonces, encontramos nosotros en esa situación, mire usted cómo es la lógica de Dios. Le pongo un ejemplo. Cuando abundó el pecado, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia. Sobreabundar significa que hay mucha más gracia de Dios que pecados. Dice, pero hay pecados en el mundo. Pero hay mucha más gracia de Dios para el pecador. Mucha más gracia de Dios. Tenemos que tratar de comprender esa verdad. Entonces, en base a esa lógica de Dios, podemos decir que en medio de la ruina, abundancia. En medio de la ruina, cuando Zorobabel llegó, eran solo piedras quemadas, habían pasado 70 años, habían crecido los árboles, las plantas, había animales salvajes. ¿Vieron? Ustedes pasan por un lugar y pasan a los 20 años y vienen un terreno vacío y ven, qué horrible que está esto. O una casa cuando se degrada después de tantos años, está cerrada. Pero en medio, así es el relacionamiento de Dios. Así es la lógica de Dios. Cuando Él se paró frente a las ruinas y entre las piedras quemadas del templo, que no había absolutamente nada, Dios le estaba mostrando esta visión por medio del profeta, donde estaba diciéndole el Señor, no es con ejército ni espada, sino con mi espíritu. Porque hay abundancia de espíritu. Dice que los profetas ayudaban a los judíos a construir, porque estaba el Espíritu Santo en control de todas las cosas, en abundancia. ¡Qué tremendo! Si nosotros despreciamos esa abundancia, porque sabe que la iglesia de Jesús es representada en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, por un candelabro, cada iglesia, cada una de las 7 iglesias. Nosotros, hermanos, somos ese candelabro en este barrio. Somos esa lámpara en este barrio que tiene que iluminar al que está perdido. Somos esa lámpara. Y allí Israel no podía darse el lujo de agarrar y ser indolentes y perezosos cuando el fuego de Dios está ardiendo. Cuando las diferentes, dice que son los 7 ojos de Dios, dice el libro de Zacarías. Bueno, en realidad no es que Dios tenga 7 ojos, no me lo van a quitar por un marciano. Dios se refiere a determinadas características que el Espíritu Santo está obrando y está caminando y está haciendo en medio del pueblo, mientras Zorobabel toma la plomada, como hablando de los días. Allí está todo el respaldo divino. Espíritu de temor, espíritu de sabiduría, de conocimiento de Jehová. Tremendo, tremendo. Entonces vemos que la lógica de Dios es esa. Donde hay ruina, hay abundancia. Estoy en la lona, hermano. Estoy hecho pedazos, no sirvo para nada. Estoy mal espiritualmente, estoy mal mentalmente, emocionalmente. Bueno, hay una abundancia del Espíritu Santo de Dios, que está preparada para nosotros, acá, porque Dios la puso acá, en nuestro corazón, cuando creímos en Cristo, hay una abundancia, que nos saca de esa abundancia. Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia a querer nosotros, o con fulano, pegano, insultando, hacer tal cosa. No es con ejército, no es con espada, con su espíritu. Nosotros, como la iglesia de Jesucristo, tenemos que entender esta verdad.
no individualmente, solamente individualmente, sino como iglesia, ¿sí? Como iglesia, que no es con ejército, no es con espada, que se van a ganar los niños, que se van a ganar a personas mayores, que los que están apartados de la iglesia. No va a ser por eso, va a ser que el Espíritu de Dios dejemos que Él obre en su abundancia y en la economía de Dios, dejemos que Él obre de tal manera que seamos instrumentos para bendecir a que necesita de la bendición. Todos nosotros necesitamos la bendición, pero el que no tiene nada, que no tiene a Cristo, precisa más. Necesita ser salvo, ¿no es cierto? Entonces vemos que allí esta menorá marcaba un periodo de tiempo en el templo, o en el tabernáculo, donde cuando caía la tarde, allí se encendía y duraba hasta el día de la mañana, para que estuviera iluminado el ministerio que estaba trabajando día y noche, principalmente en la noche, que estaban los sacerdotes que estaban trabajando toda la noche, para preparar todo para el otro día, en la mañana. Entonces vemos que ahí eran solo unas pocas horas de luz y había que ponerle las mechas, había que ponerle aceite, había que limpiarlo. Recordemos que esto fue santificado con la sangre que fue derramada, que se hizo sacrificio para consagrar el tabernáculo de reunión. Recordemos que esto fue ungido con aceite. No era una lamparita común y corriente, era una cosa santificada por Dios, apartada por Dios, ungida por Dios. ¿Sí? Entonces encontramos que por esas horas iluminaba. Pero esta menorá me dice que siempre está bien. Me dice que siempre está encendida. Que hay abundancia para que esté día y noche prendida. Para que ilumine en todo momento, en todo lugar y en toda hora. ¿Qué era lo que estaba pasando con Zorobabel? Uno ve a la persona de Zorobabel y dice, ¿este qué va a hacer? Sin embargo, fue Dios quien lo eligió. Y dijo, Zorobabel va a poner la primera piedra y va a poner la última, y lo va a terminar. ¿Por qué? Porque la luz de Dios, ¿sí? El poder de Dios, el Espíritu Santo, Dios el Padre y Hijo, están obrando, así como están obrando nosotros también, continuamente, está bien. Saben que el Espíritu Santo está en nosotros, desde el día de Pentecostés se vino a radicar en el corazón de los creyentes. Entonces, ¿qué? Tenemos que avivar la luz en nuestro corazón, permitir que el Espíritu Santo obre, que no esté solamente contristado. La palabra dice que no debemos contristar, no debemos entristecer al Espíritu Santo. Cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos, entristecemos al Espíritu Santo. Y allí está, en algún rincón de nuestro corazón, esperando que nosotros le autoricemos a que tome el control. Entonces vemos que acá es un símbolo, no solamente de Israel, podemos hablar del Señor Jesús, pero también es un simbolismo del creyente. Porque el Espíritu Santo de Dios está siempre queriendo llenarnos, siempre queriendo renovarnos, siempre buscando, siempre hablando. Y nosotros lo tenemos ahí. Oramos al Padre, oramos al Hijo, pero ni siquiera nos acordamos que existe el Espíritu Santo, que el Señor nos ayude. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude. Así que vemos que siempre está ardiendo. Dios tiene un diseño para nosotros. Así como, ¿cuánto vamos a ver? Dios tiene un diseño para nosotros. Ya termino, 5 minutos más. Calculame y ya termino. Voy a terminar con algo bueno. Efesios, vamos a ver Efesios 1:4. ¿Alguien puede leerlo? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿El amor? El amor, habiéndonos perfeccionado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes que el mundo existiera, ya el Señor tenía registrado su nombre y su apellido, su persona. Tuyo, tuyo, tuyo. Ya de todos los hijos de Dios. De otras personas que no sabemos, que no conocemos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que en la eternidad, esto que usted le está pasando no es una cosa que le está pasando ahora, es una cosa que Dios ya tenía programada desde la eternidad para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él? No dice delante del mundo, no dice delante del pastor, delante de los hermanos, delante de la familia, delante de Él. Lo que a Dios le interesa es que ese plan se cumpla, es que ese diseño se cumpla en Él, en nosotros, pero que vivamos en santidad, como dice acá, en este verso de la palabra de Dios, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. O sea, hay mucha tela para cortar en estos versículos, hay muchas cosas para decir, ¿sí? Y dice que habiéndonos predestinado, o sea que Él nos predestinó, Él nos dijo de antemano, yo en la eternidad ya tenía este plan para ti. Tengo otro más. Hasta el final de tu vida tengo planes. O tengo varios planes. Tenemos que buscar al Señor para saberlo, ¿cierto? Último verso que nombro. Romanos 8:29. Qué rápido se va el tiempo, ¿eh? Dios mío, así no se puede. Romanos 8:29, con esto está terminado. 29, porque Sí. a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. O sea que a los que los conoció, y sí, porque yo conocí a Dios, pero Dios ya me conocía. Cuidado, no es que yo ame a Dios, dice la palabra, Dios nos amó primero. Entonces, justamente ese verso de la palabra de Dios es tan importante, porque dice, y a los que predestinó a estos también llamó. Nosotros estábamos predestinados, nos llamó. Y dice que después nos llamó, a estos también nos justificó, nos trata como justos por la justicia de Cristo. A estos también glorificó, o sea que ya estamos. Nuestro lugar allá en el cielo ya está. A no ser que nosotros nos quieran morir, pero nuestro nombre ya está escrito. Nos glorificó. Pero el propósito principal de nuestra vida sobre esta tierra es ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. Qué bueno que era hermano mayor, ¿eh? Este es nuestro hermano mayor, gloria a Dios. No sé, si era chico pedía ayuda a su hermano mayor para que le defendiera porque los sacerdotes querían pegar, ¿no? Pero la cuestión es que el propósito de Dios para cada hijo de Dios es ser semejante a Jesucristo. Yo se lo voy a poner así de fácil. A lo largo del día nos enfrentamos a diferentes situaciones, pensamientos, sentimientos, acciones. Deberíamos de pensar nosotros, ¿qué pensaría? ¿Qué hablaría? ¿O qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿No pensamos en eso? ¿Qué haría el Señor en esta circunstancia? Entonces, cuando nosotros recurrimos al Señor y vemos cómo el Señor actuó, cómo nosotros debemos de actuar conforme a las palabras de Jesús, y empezamos a hacer lo que Jesús dice, que como debemos de actuar, entonces estamos conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo y cumpliendo el propósito y el plan de Dios. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti, Padre. Tú eres nuestro Dios.